Buenos días. Hoy, en el día 134, los capítulos 22, 23, 24 y 25 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramón de Galaad, donde los sirios hicieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisaf, hijo de Sig.
los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que había sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey y por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila
después que mataron a Atalía a filo de espada. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello.
porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeán, amonita, y Josabat, hijo de Simri, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joarán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias le puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo.
Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque quieres que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ahora yo te invito a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 22 vemos lo triste que es cuando permitimos que otros nos den consejos para perdición, como le ocurrió al rey Ocosías, sabiendo que el mejor consejo está en la palabra de Dios. En el capítulo 23 podemos ver lo maravilloso que es cuando Dios siempre es el que toma el control, siempre Dios es quien toma el control de la historia. Aunque Atalía se atreve a matar a uno de sus propios nietos para quedarse con el reino, Dios guarda la vida de Joás para conservar la promesa que dio a David, su hijo, y le permite a él que sea devuelto el reino. En el capítulo 24 podemos aprender que un buen comienzo con un mal final sería un resumen de la vida del rey Joás, quien mientras tuvo líder caminó con Dios, pues la Biblia nos dice
que siguió a Dios todo el tiempo que estuvo el sacerdote Joiada, pero después se apartó de Dios, se olvidó de él y sufrió las consecuencias de haberse apartado de Dios, pues cayó en manos de sus enemigos. Tristemente, la misma situación vivió su hijo Amasías, quien tuvo un buen comienzo, pero no un buen final. En el capítulo 25 vemos que la tragedia de un rey que se aparta de Dios por seguir a los ídolos y lo hace para su propia perdición, pues termina muerto en manos de sus enemigos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué ídolos de este mundo y de este sistema estamos guardando en nuestro corazón? Feliz día y que Dios te bendiga.